El cometa 3I Atlas se desintegró frente a nuestros ojos, pero ¿y si esa no fuera toda la historia? Quédate, porque estás en el canal correcto. Los confines del espacio profundo son un vasto lienzo de misterios, donde cada punto de luz, cada sombra fugaz, cuenta una historia que se remonta a los orígenes del tiempo. En este teatro cósmico, los cometas han sido durante mucho tiempo mensajeros celestiales, portadores de agua y moléculas orgánicas que pudieron haber sembrado la vida en la Tierra. Pero de vez en cuando, un visitante interestelar atraviesa nuestro vecindario cósmico, desafiando nuestras comprensiones y encendiendo debates que resuenan en los pasillos de la ciencia. El primero fue Oumuamua, un objeto anómalo que aceleró de una manera que aún no podemos explicar del todo. Luego vino Borisov, un cometa interestelar más convencional. Y después apareció 3I Atlas, un objeto que a primera vista parecía ser otro cometa más, pero cuya desintegración dejó una serie de pistas que algunos científicos, como el controvertido Avi Loeb de la Universidad de Harvard, interpretan como algo mucho más profundo. El relato oficial de la NASA y la mayoría de la comunidad astronómica es claro. El cometa Atlas, descubierto a finales de 2019, era un trozo de hielo y roca proveniente de la nube de Oort, una vasta esfera de escombros helados que rodea nuestro sistema solar. A medida que se acercaba al Sol, el calor comenzó a sublimar sus hielos, creando una coma brillante y una cola majestuosa que prometían un espectáculo celestial para la primavera de 2020. Sin embargo, antes de que pudiera alcanzar su máximo esplendor, Atlas se fragmentó. El telescopio espacial Hubble capturó imágenes nítidas de su desintegración, mostrando cómo el núcleo se rompía en docenas de pedazos más pequeños que se dispersaban lentamente. Para la NASA, el caso estaba cerrado. Un cometa frágil simplemente no pudo soportar el estrés térmico y gravitacional de su viaje cerca del Sol. Pero, ¿es esta explicación suficiente? Avi Loeb, director del proyecto Galileo, no lo cree así. Él sugiere que estamos ignorando una pista crucial, un mensaje oculto en el caos de la desintegración de Atlas. Para comprender la audaz hipótesis de Loeb, primero debemos retroceder a Oumuamua. Este objeto, detectado en 2017, no se parecía a nada que hubiéramos visto antes. Era alargado, rocoso, sin la coma gaseosa típica de un cometa, y lo más intrigante de todo, aceleró al alejarse del Sol de una manera que no podía ser explicada por la simple gravedad. La explicación más aceptada fue la desgasificación de hielos invisibles, pero Loeb propuso una alternativa radical. Oumuamua podría haber sido una vela solar, una fina lámina de material diseñada por una civilización extraterrestre para viajar entre las estrellas, impulsada por la presión de la radiación solar. Esta teoría lo catapultó a la fama mundial, pero también le granjeó el escepticismo de gran parte de la comunidad científica, que lo acusó de saltar a conclusiones fantásticas sin pruebas suficientes. Sin embargo, Loeb se ha mantenido firme, argumentando que la ciencia debe estar abierta a considerar todas las posibilidades, por extrañas que parezcan, y aquí es donde entra en juego el cometa Atlas. A diferencia de Oumuamua, Atlas sí tenía una coma y se comportaba en gran medida como un cometa. Pero su desintegración fue peculiar. No explotó violentamente, sino que pareció deshacerse suavemente, como si sus componentes estuvieran débilmente unidos. Loeb se pregunta, ¿y si Atlas no fuera un objeto natural? ¿Y si, al igual que su hipótesis sobre Oumuamua, fuera también un artefacto tecnológico? La idea central de Loeb es que podríamos estar presenciando los restos de una tecnología alienígena, una especie de basura espacial interestelar. En su visión, una civilización avanzada podría lanzar sondas o naves a través de la galaxia. Con el tiempo, estas naves se degradarían, se romperían y sus fragmentos continuarían viajando por el cosmos. Lo que vimos como el cometa Atlas podría haber sido uno de esos fragmentos, una reliquia tecnológica antigua. La pista oculta a la que se refiere Loeb reside en la naturaleza misma de la fragmentación. Los modelos convencionales de desintegración cometaria sugieren que el núcleo, al calentarse, libera chorros de gas a alta presión que pueden fracturar la estructura. Esto suele ocurrir en puntos específicos, creando unas pocas piezas grandes. Sin embargo, Atlas se desmoronó en una multitud de fragmentos más pequeños y de tamaño similar, casi como si se estuviera disolviendo. Loeb plantea la posibilidad de que no estuviéramos viendo la ruptura de un núcleo rocoso y helado, sino el fallo estructural de un objeto artificial. Imaginemos una nave espacial abandonada durante eones. Sus materiales se degradarían por la radiación cósmica,
Los micrometeoritos y las fluctuaciones de temperatura. Al acercarse a una estrella como nuestro Sol, el estrés térmico no provocaría una explosión, sino que haría que la estructura ya debilitada se deshiciera en sus componentes básicos. La NASA, por supuesto, rechaza categóricamente esta interpretación. Sus análisis, basados en observaciones del Hubble y otros telescopios, apuntan a un origen completely natural. Los científicos de la agencia argumentan que la diversidad de cometas es enorme y que la fragmentación de Atlas, aunque interesante, cae dentro del rango de comportamientos posibles para un cuerpo cometario. Señalan que la composición espectral de los fragmentos de Atlas es consistente con la de otros cometas, mostrando la firma de cianógeno y otras moléculas comunes. Para ellos, invocar una explicación extraterrestre es innecesario y viola el principio de la navaja de Occam, que dicta que la explicación más simple suele ser la correcta. La NASA sostiene que la idea de una nave alienígena es una conjetura sin fundamento, mientras que la hipótesis del cometa frágil se basa en décadas de física cometaria bien establecida. Pero Loeb contraataca con una pregunta provocadora. ¿Cómo sabríamos si estamos viendo tecnología alienígena si no la buscamos activamente? Él critica lo que llama la inercia del pensamiento en la astronomía convencional. Argumenta que si asumimos de antemano que todo lo que vemos es natural, nunca encontraremos evidencia de lo contrario, incluso si está justo frente a nosotros. El proyecto Galileo, que él lidera, fue creado precisamente para buscar artefactos tecnológicos extraterrestres, ETAs, de manera sistemática y científica. Su objetivo es analizar datos de telescopios con nuevos algoritmos, diseñados específicamente para identificar anomalías que no encajen en los modelos naturales. Para Loeb, la desintegración de Atlas no es una prueba, sino un punto de datos intrigante que justifica una investigación más profunda desde esta nueva perspectiva. La idea de que Atlas podría ser un mensajero no se refiere a un mensaje literal, como una transmisión de radio. Se refiere a un mensaje codificado en su propia existencia y comportamiento. Si Atlas fuera un artefacto, su desintegración nos estaría diciendo algo sobre la naturaleza de la tecnología que lo creó y sobre su inevitable decadencia. Podríamos estudiar la distribución de los fragmentos, su composición y su trayectoria para inferir la estructura original del objeto. ¿Era una lámina delgada como una vela solar? ¿O una estructura más compleja? Los materiales muestran isótopos o aleaciones que no se encuentran en la naturaleza. Estas son las preguntas que Loeb cree que deberíamos estar haciendo, en lugar de archivar el caso como otro cometa desintegrado. La comunidad científica, en su mayoría, permanece escéptica. Astrónomos como Michael Brown, famoso por su trabajo en el cinturón de Kuiper, han criticado públicamente a Loeb, argumentando que sus afirmaciones socavan la credibilidad de la búsqueda seria de vida extraterrestre. Sostienen que la ciencia avanza paso a paso, construyendo sobre evidencia sólida, y que las afirmaciones extraordinarias requieren pruebas extraordinarias. La desintegración de Atlas, por peculiar que sea, no cruza ese umbral. Los modelos de núcleos cometarios pila de escombros, que postulan que los cometas no son rocas sólidas, sino cúmulos de grava y hielo débilmente unidos por la gravedad, pueden explicar por qué Atlas se deshizo de la manera en que lo hizo. Al acercarse al Sol, la sublimación del hielo que actuaba como cemento habría sido suficiente para que el cúmulo simplemente se dispersara. A pesar de la resistencia, la postura de Loeb ha ganado cierto apoyo, especialmente entre aquellos que sienten que la búsqueda de inteligencia extraterrestre, SETI, ha sido históricamente demasiado conservadora, centrándose casi exclusivamente en señales de radio. La idea de la arqueología espacial, la búsqueda de reliquias físicas de civilizaciones pasadas, abre un nuevo y emocionante campo de investigación. Si las civilizaciones son comunes en la galaxia, pero tienen una vida útil finita, entonces el espacio interestelar podría estar lleno de sus restos. Nuestros telescopios, cada vez más potentes, podrían ser las herramientas perfectas para encontrar estas ruinas cósmicas. En este contexto, Oumuamua y Atlas no son anomalías aisladas, sino los posibles primeros indicios de un fenómeno mucho más extendido. Entonces, ¿cuál es el verdadero mensaje de 3i Atlas? ¿Es un simple recordatorio de la belleza frágil y efímera de los cometas, esos viajeros helados que adornan nuestros cielos por un breve instante antes de desaparecer? ¿O es algo más? Es una pista, una invitación de Avi Loeb a mirar el universo con nuevos ojos, a considerar la posibilidad de que no estemos solos, y de que la evidencia de otros podría no llegar en forma de un saludo amistoso, sino como los restos silenciosos y fantasmales de una tecnología antigua a la deriva en la oscuridad. La NASA y la corriente principal de la ciencia nos ofrecen una explicación tranquilizadora y basada en hechos conocidos.
Avilov nos ofrece una posibilidad vertiginosa, un salto hacia lo desconocido que desafía los límites de nuestra imaginación. La verdad, como siempre, sigue ahí fuera, esperando ser descubierta entre los fragmentos de un cometa roto. La historia de Atlas nos obliga a confrontar una de las preguntas más profundas de la existencia humana. ¿Estamos solos en el universo? La respuesta de la NASA es, por ahora, probablemente, pero sigamos buscando con los métodos probados. La respuesta de Avilov es, probablemente no, y estamos siendo miopes en nuestra búsqueda. Quizás la lección más importante de este cometa no esté en si era natural o artificial, sino en el debate que ha generado. Nos recuerda que la ciencia no es un conjunto de hechos estáticos, sino un proceso dinámico de questioning, de desafío y de exploración. Nos empuja a ser audaces, a ser curiosos y a nunca dejar de mirar hacia arriba, preguntándonos qué secretos se esconden en la vasta y silenciosa noche. Al final, la desintegración del cometa Atlas puede ser vista como una metáfora. Al igual que el cometa, nuestras viejas certezas a veces necesitan fragmentarse para dar paso a nuevas ideas, a nuevas formas de ver el cosmos. Ya sea que creas en la explicación mesurada de la NASA o en la intrigante especulación de Avilov, una cosa es segura. El universo es un lugar mucho más extraño y maravilloso de lo que podemos imaginar. Y cada nuevo descubrimiento, cada anomalía, es una pieza más en el gran rompecabezas cósmico. Y la búsqueda de esas piezas, sin importar a dónde nos lleve, es quizás la aventura más grande de todas, porque en el fondo, la historia de Atlas es nuestra propia historia, la de una especie curiosa, mirando las estrellas, buscando respuestas y esperando algún día encontrar un reflejo de sí misma.